Gracias por estar aquí otro día. Sirve tu café, hoy abrimos el expediente número 004. Renuncia con cláusula de no competencia. La mañana en la dependencia pública empezaba con un zumbido tenue, ventiladores, teclados, voces que iban y venían por el corredor. Cada cubículo parecía una isla con su propia marea de papeles. Ahí trabajaba Lucía, desde hacía 5 años, en un área que, vista desde lejos, sonaba noble. Ella trabajaba en la coordinación de proyectos para población vulnerable. En cambio, vista de cerca, era una maquinaria de oficios, firmas y aprobaciones sin rostro. Lucía no era la más visible ni la más sumisa. Sabía moverse con discreción y, al mismo tiempo, cuidar el detalle humano. Era de las pocas que leía las letras pequeñas, por eso le sorprendía que la letra pequeña la alcanzara justo el día que decidió irse. El último mes había sido un desfile de cortes de presupuesto, cambios de responsables y reuniones que empezaban con bromas y terminaban con silencios. El jefe de área, un hombre de corbata sobria y sonrisa de protocolo, había encontrado su forma favorita de mandar a sus subordinados. Lo hacía con correos que parecían recordatorios, pero eran órdenes. Por ejemplo, por favor, entregar el informe antes de las 8 de la mañana, favor de acudir a reunión extraordinaria mañana sábado a las 7 de la tarde. Lucía se fue quedando sin fines de semana y con la sensación de estar escribiendo en la arena. Una tarde, después de una junta maratónica, salió al pasillo para respirar un poco. La máquina de café hacía un ruido sordo y reconfortante. La encontró su compañera Paula, con quien compartía afinidad y cansancio. ¿Otra reunión emergente? La tercera del día. Y la misma urgencia de siempre, quiere resultados con menos manos. ¿Creen que el entusiasmo imprime oficios? Se rieron en voz baja. En ese edificio, reír en voz alta era un lujo caro. Paula sabía que Lucía venía pensando en renunciar desde hacía semanas. Al principio lo mencionó como una broma. Luego, como un algún día. Hasta que un viernes, después de haber cancelado un programa completo por reorientación estratégica, Lucía abrió un documento en blanco y escribió su carta de renuncia. No lo hizo impulsivamente. Releyó cada párrafo, cada adjetivo. Dejó claro que se iba por razones personales, agradeció la oportunidad, se comprometió a entregar todo en orden y propuso incluso capacitar a quien la reemplazará. La dejó sin fecha, como quien guarda un pasaje para una isla posible. La gota final que derramó el vaso llegó con una instrucción absurda. Se ordenó concentrar en una sola carpeta digital todos los datos sensibles de los beneficiarios, nombres, ubicaciones, teléfonos. Y subirlos a una nube sin protocolo ni cifrado. Lucía levantó la mano en la reunión. Eso no es seguro. No hay autorización de protección de datos ni lineamientos mínimos. El jefe soltó una sonrisa breve. Lucía, entiendo tu preocupación, pero necesitamos agilidad. La agilidad no sustituye la responsabilidad. Hubo un silencio corto que en otros contextos habría sido de respeto. Aquí fue de advertencia. Tómalo como una instrucción, Lucía. Esa noche, Lucía regresó a casa y abrió la carta de renuncia y finalmente escribió la fecha. El lunes, a primera hora, entregó la renuncia firmada a Recursos Humanos. La encargada, una mujer que dominaba el arte de la cordialidad sin envolverse, dijo con tono mecánico. Gracias, Lucía. Seguiremos el procedimiento. Firme aquí que recibió el manual de salida. Entre los papeles que le pasaron, había un documento conector, carta de confidencialidad y no competencia. Lo recordaba vagamente del día de su contratación, cuando firmó más hojas de las que podía leer en un cubículo pequeños con una planta seca al lado. La cláusula decía que, por un periodo de 12 meses después de concluir la relación laboral, no podría colaborar directa ni indirectamente con instituciones, públicas o privadas, que realizaran programas de naturaleza semejante a los que ella había operado. Tampoco podría contactar beneficiarios, organizaciones de base o personas con las que colaboró, ni usar estrategias, metodologías, formatos o know-how desarrollados durante su estancia laboral. 12 meses. Un año de silencio profesional. Lucía preguntó, entonces, por primera vez. ¿Esta cláusula es aplicable?
Es estándar. Está en todos los contratos. Ya, pero estoy renunciando por temas personales. No cambia el alcance. Lucía firmó en aquel entonces porque era su primer ingreso estable. Ahora releía con una punzada en la nuca esos verbos: no podrá, queda prohibido. ¿Qué significaba naturaleza semejante en un mundo donde casi todo se parece cuando el objetivo es ayudar? ¿Hasta dónde llegaba a usar metodologías? Si llevaba años perfeccionando una hoja de cálculo, ¿esa hoja ahora era propiedad del aire acondicionado del edificio? Se fue con una mezcla rara de alivio y miedo. Entregó su puesto con un informe detallado y una carpeta con contraseñas actualizadas. Ella continuó siendo profesional hasta el último día. Luego, se tomó 2 semanas para apagar la cabeza, dormir, caminar, tocar el mundo con menos ruido. El tercer lunes sin oficina, un mensaje le llegó al celular de una fundación independiente que buscaba a alguien para un proyecto que, en esencia, hacía lo mismo que ella había defendido siempre. Pero con reglas claras de protección de datos, supervisión ciudadana y menos burocracia. Lucía respiró y aceptó. Empezaría a colaborar como consultora en diseño de programas sociales. No llevaba logotipos ni expedientes viejos, llevaba su experiencia, nada más. El primer mes fue de descubrimientos buenos. La gente en esa fundación discutía ideas, no jerarquías. Las reuniones empezaban a tiempo y terminaban con acuerdos escritos. Lucía volvió a sentirse útil sin ahogarse. A mitad del segundo mes, le llegó una carta con membrete oficial. Al abrirla, leyó el motivo de la carta: posible incumplimiento de cláusula de no competencia. La dependencia para la que había trabajado la requería a una conciliación previa. La acusaban de participar en un proyecto de naturaleza semejante y de aprovechar información privilegiada para competir deslealmente. Lucía se quedó mirando la carta como se mira un mal sueño, sin entender si era propio o prestado. Llamó a Paula, que la escuchó sin respirar. ¿Te van a demandar por ayudar? Esto es absurdo. Dicen que violé la cláusula. ¿Cuál cláusula? ¿La de los 12 meses? La de los 12 meses. Respiraron juntas. Después, Paula dijo lo único sensato. Busca un abogado. Un buen abogado. El despacho del abogado quedaba en una calle tranquila, en un tercer piso. Nada de placas ostentosas ni salas con mármol. Una mesa de madera, 2 sillas cómodas y una ventana con plantas. El abogado se llamaba Elías y solía escuchar más de lo que hablaba. Lucía le entregó la carta, su contrato, la cláusula de no competencia que guardaba en un PDF entre tantos papeles. Elías leyó todo con calma, como si el tiempo fuese un músculo al que había que estirar. La redacción es amplia a propósito. Naturaleza semejante, es una frase que cabe en cualquier lugar. ¿Eso significa que ya perdí? No. Significa que tenemos que hacer 3 cosas: delimitar el alcance real de esa cláusula, demostrar que no tuviste acceso ni usaste información privilegiada luego de tu salida, y evidenciar que la restricción es desproporcionada. ¿Desproporcionada? Una cláusula de no competencia debe tener límites claros, tiempo razonable, territorio definido y un objeto específico. Y, además, una contraprestación: si te exigen no trabajar en lo que sabes, al menos deberían compensarte durante ese periodo. Aquí dice, 12 meses, sin zona, sin pago, sin distinción entre sectores. Es como prohibirte ser tú. Lucía sostuvo la mirada del abogado. Sintió por primera vez, desde la carta, una grieta por donde entraba el aire. Aún así, pueden demandar. Y si demandan, responderemos. Pero antes intentarán asustarte con una conciliación y un acuerdo. Probablemente te pidan que firmes que no trabajarás en nada parecido durante el año. No puedo. No sabría hacer otra cosa. Elías asintió, tomó notas y propuso una estrategia: recopilar evidencia de que la fundación no usaba ni usó información de la dependencia, cartas de confidencialidad firmadas por la fundación, diseños de trabajo elaborados desde cero, pruebas de que Lucía no había sacado datos, ni documentos, ni contraseñas. Además,
Prepararían un informe pericial que explicara por qué la experiencia personal y el conocimiento general no son propiedad exclusiva de una institución. La audiencia de conciliación llegó pronto. En una sala con paredes grises y relojes que parecían no moverse, se sentaron frente a frente, de un lado, Lucía y Elías, del otro, un representante jurídico de la dependencia y un asesor con traje demasiado ajustado. El conciliador habló en tono correctísimo, según el manual. El objetivo es que las partes lleguen a un acuerdo. Les recuerdo que lo aquí pactado será vinculante. El jurídico de la dependencia abrió una carpeta. Tenía marcadores de colores y hojas subdivididas. Su voz sonó cansada de repetir lo mismo. La excolaboradora, Lucía, firmó un contrato que incluye una obligación de no competencia por 12 meses. A las 6 semanas de su renuncia, ya estaba colaborando con un proyecto que compite por los mismos recursos y población objetivo. Por lo tanto, solicitamos que cese su participación inmediatamente y que pague una penalización conforme a lo estipulado en el contrato. ¿Penalización? No hay penalización pactada en ese apartado. El jurídico miró sus hojas. Hay una cláusula de daños y perjuicios por incumplimiento general. Que no es automática. Y, sobre todo, es desproporcionada si el incumplimiento alegado recae en una cláusula nula. Hubo un intercambio de frases pulcras. Elías expuso que la cláusula carecía de límites razonables, no definía territorio, no distinguía entre entidades públicas, privadas o de cooperación, y no ofrecía contraprestación. Además, recordó que Lucía había firmado acuerdos de confidencialidad, sí, pero que confidencialidad no es lo mismo que no competencia, lo primero protege datos, lo segundo restringe trabajo. El jurídico insistió en que la dependencia debía defender su capacidad operativa y que permitir que colaboradores se llevaran metodologías afectaba su función. ¿Metodologías? ¿Podrían describir una en concreto y probar que es original, exclusiva y no replicable con saberes generales? El asesor del traje ajustado se aclaró la garganta. Se refiere a formatos internos, secuencia de talleres, ciertos indicadores. Indicadores que cualquier institución sensata usaría. El conciliador los miró con una paciencia que, de tan grande, parecía postiza. Propuso un acuerdo medio: Lucía no trabajaría en programas de la misma naturaleza durante 6 meses, sin penalización. Elías dijo que no. La fundación no podía despedirla por el miedo de otro. El jurídico guardó sus papeles con una elegancia casi teatral. Entonces nos veremos en juicio. Los meses siguientes fueron largos. La demanda llegó. Los argumentos eran conocidos: no competencia, perjuicios, uso de experiencia formada en la dependencia. Elías presentó la contestación de nulidad de la cláusula por desproporción, inexistencia de pruebas sobre uso de información confidencial, confusión entre conocimiento general y secreto institucional. Adjuntó cartas, correos de la fundación donde prohibía expresamente usar documentos ajenos, bitácoras de reuniones, capturas de pantalla de carpetas nuevas creadas desde cero. Agregó, además, una opinión técnica de un especialista en protección de datos: si la dependencia estaba preocupada por información, la vía era otra, y aún así, no había indicios de fuga. Lucía no dejó de trabajar, pero durmió peor. Volvió a caminar por las noches, haciendo rutas cortas con pasos iguales. Cuando se cansaba de su casa, iba a una cafetería de lámparas amarillas y cuadernos sobre mesas. A veces se encontraba con Paula, que traía chismes mínimos de la dependencia y 2 croissants. Siguen con reuniones emergentes. ¿Algo cambió? Solo la gente que se va. Yo me fui, y me quieren traer de vuelta a la mala. Sonreían, con cierta ironía. Después, guardaban silencio unos segundos, como se guarda respeto. El juicio tuvo sus sesiones, su lenguaje, sus tiempos. En una audiencia clave, Elías pidió que el jurídico definiera con precisión el territorio que abarcaba la restricción. El jurídico esquivó. La cláusula habla de cualquier ámbito, porque el daño puede ocurrir en diferentes regiones. ¿Cualquier ámbito? Eso es prohibirle trabajar en todo el mapa. Es una medida de protección. Es una mordaza.
El juez, o quien hacía de juez en aquella sala sin adornos, tomó notas. El rostro no dijo mucho. Más que rostros, había protocolos. A Lucía le temblaron las manos una vez, cuando le preguntaron si estaba aplicando las mismas estrategias que antes. Hubo un silencio en toda la sala. Estoy aplicando lo que sé. No me llevé papeles. No me llevé gente. No me llevé nada que no fuera mío, solo mi oficio, mi forma de organizar y mi manera de escuchar. El abogado contrario objetó. Elías no. La frase quedó flotando. El cierre del juicio llegó después de que ambos presentaran sus escritos finales. No hubo alegatos emotivos. Hubo párrafos con el mérito de lo expuesto y descansa la pretensión en. Hubo citas a principios básicos del equilibrio laboral y a la función social de la profesión. Hubo, también, un rastro claro. La dependencia no pudo probar que Lucía hubiese usado información confidencial. Solo insistía en el parecido entre lo que hacía antes y lo que hace ahora. La resolución se leyó en una sala ligeramente más amplia. El sonido de las hojas recordaba el de una ceremonia. Lucía apretó los dedos contra el cuaderno. Elías respiró como quien se acomoda un abrigo invisible. Se declara la inaplicabilidad de la cláusula de no competencia por desproporcionada y ambigua. No define territorio, tiempo razonable ni objeto específico, y no prevé contraprestación alguna. Se absuelve a la demandada de incumplimiento y de cualquier pago por daños. No se acredita el uso de información confidencial. No hubo aplausos. No era ese tipo de escena. Hubo un exhalar contenido, una mirada que agradece, un peso que cae del hombro como abrigo húmedo. Lucía cerró su cuaderno. No tomó nota de la última línea. La sintió. Afuera, en la calle, el sol de media tarde rompía de nuevo el gris del edificio. Elías le dio la mano con firmeza. No te lo regalaron. Lo recuperaste. Lucía caminó hasta la esquina con esa frase dándole calor. Levantó la vista y, por primera vez en meses, no buscó un reloj. Buscó una banca, se sentó, y dejó que el viento le dijera algo sencillo, que podía volver a su trabajo de siempre sin pedir permiso a la sombra de un papel mal escrito. Este expediente revela una confusión frecuente entre dos figuras distintas, confidencialidad y no competencia. La confidencialidad protege información sensible como datos personales, secretos técnicos, estrategias internas. Es razonable y, por lo general, obligatoria, incluso después de la salida de una persona. No se discute su utilidad, cuida a las instituciones y, sobre todo, a las personas de las que se guarda información. La no competencia, en cambio, restringe la libertad de trabajo. Puede ser válida, pero solo si cumple con condiciones estrictas que la hagan proporcional. En términos prácticos, para que una cláusula de no competencia se sostenga, debe contemplar al menos estos 4 elementos. Tiempo razonable. 12 meses pueden tolerarse en ciertos contextos, más de eso entra en sospecha. Menos, si el mercado y la función social lo exigen, también puede serlo proporcionado. El punto no es el número exacto, sino el criterio. El tiempo no puede convertirse en castigo. Territorio definido. El término cualquier ámbito es lo mismo que decir en todas partes. Una restricción así no delimita el riesgo, solo lo absolutiza. Si una institución quiere proteger un área específica, debe nombrarla. Objeto específico. ¿Qué se prohíbe exactamente? No basta decir actividades de naturaleza semejante, porque eso abarca desde los formularios hasta la idea general de ayudar. Debe describirse el que con precisión, productos concretos, procesos únicos, licitaciones en curso. Contraprestación. N. Si se impone a alguien no trabajar en lo que sabe, debe compensarse. No se le puede pedir que suspenda sus ingresos sin ofrecerle al menos un ancla económica. De lo contrario, se convierte en una presión que luce legal y se siente como necesidad. En el caso de Lucía, la cláusula fallaba en todos los puntos, no acotaba territorio, el tiempo de un año no venía acompañado de razones ni equivalentes, el objeto era una nube, y la contraprestación era inexistente. Además, existía otro error sutil,
confundir el conocimiento general con el secreto institucional. Las habilidades de Lucía de organizar, diseñar cronogramas, medir impacto, son capacidades que caminan con la persona. No pueden guardarse en una bóveda. Lo que sí puede guardarse, y debe resguardarse, es el dato confidencial, nombres de beneficiarios, ubicaciones, vulnerabilidades, claves internas. Hay también un punto humano que conviene dejar claro: el trabajo no es un favor, y las instituciones públicas, por su naturaleza, están llamadas a formar profesionales que sirvan en distintos espacios, no a monopolizar su oficio. Una cláusula escrita como candado eterno se vuelve, más que una medida de protección, un método de control. Y el control, cuando olvida su sentido, ahoga. ¿Qué hacer si alguien se encuentra con una situación similar? Releer lo firmado con calma. No todas las cláusulas tienen el mismo peso. Y muchas, aunque estén en el papel, no cumplen con el estándar mínimo de proporcionalidad. Diferenciar confidencialidad de no competencia. Cumplir la primera no significa aceptar la segunda. De hecho, puede mantenerse íntegra la confidencialidad mientras se trabaja en otro lugar. Recolectar evidencia de independencia. Si la persona colabora con otra institución, conviene documentar desde el inicio que no se trasladaron archivos ni datos, que las metodologías nuevas fueron creadas de cero, que los formatos no son copias. Buscar asesoría técnica. No se trata solo de derecho. A veces una opinión basada en protección de datos o gestión de proyectos ayuda a aterrizar qué es realmente propiedad y qué es oficio. No negociar bajo miedo. Las conciliaciones pueden ser útiles, pero si el acuerdo consiste en firmar un silencio profesional indefinido, no es conciliación, es renuncia a la propia vocación. Hay quien dirá que, sin cláusulas estrictas, todo saber se va. No es cierto. La gente no es una caja fuerte. Y el buen trabajo no se protege cerrando puertas, sino construyendo instituciones que sean tan dignas por dentro que la gente quiera quedarse. Este expediente no invita a romper compromisos, invita a distinguirlos. A reconocer que la lealtad es valiosa cuando se sostiene en respeto, no en miedo. Lucía volvió a su escritorio al día siguiente de la resolución. No al de antes, sino a uno con luz distinta y papeles nuevos. Puso sobre la mesa su cuaderno de tapas negras y escribió una línea que no pensaba compartir con nadie. Mi trabajo no es de nadie, mientras sea honesto. Lo demás es papel. Guardó el cuaderno, abrió su correo y se puso a trabajar. El expediente 004 se cierra con una afirmación sencilla: las cláusulas existen para ordenar, no para esposar. Cuando una norma olvida la proporción, deja de ser norma. Cuando una persona defiende su oficio con decencia, incluso el párrafo más largo se queda sin fuerza. Esto es Red de Perspectivas. Yo no hablo desde un tribunal, sino desde el lado humano de la justicia.